A esta hora cambiamos de tema. A las 8 de la mañana inicia la negociación para el aumento del salario mínimo del próximo año. La Central Unitaria de Trabajadores CUT le apuesta a una cifra superior al 10%. Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo, la CGT, a ese 10%. Esto significaría un aumento de 78.124 pesos. Con este incremento, el salario mínimo pasaría de 781.242 a 859.388 pesos. Juan, usted con un invitado. Andrea, pues mire, es Julio Roberto Gómez, es el presidente de la Confederación General de Trabajo CGT. Julio Roberto, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien. Bueno, en hora y media más o menos comienza la reunión a la que están ustedes citados. ¿Expectativas para ese encuentro hoy? Bueno, hay que tener en cuenta que hay varias propuestas en mesa. Sí. La de ANIF, del 4%, absolutamente inaceptable. Hay una cifra que manejó el expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, en una reunión del Consejo Gremial, donde planteó que un incremento del 8.5% sería lo justo. Más recientemente la señora ministra del Trabajo le dio unas declaraciones a un diario de circulación nacional diciendo que el salario mínimo es muy bajo. Por lo tanto, yo creo que debe existir un buen ambiente, ojalá para que lleguemos a esa cifra del 10%. Un 10%, 78.000 pesos más en los bolsillos de quienes devengan el salario mínimo legal, es significativo. Es una cuestión que no le permite salir de la pobreza, pero que al menos le permite vivir con un poquitico más de decoro. Es decir, 78.000 pesos, lo digo con toda franqueza, en los bolsillos del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo es una limosna. Pero en el bolsillo de un trabajador con una familia de 5 personas, que paga arrendamiento, que tiene que pagar la canasta alimentaria, que tiene que comprar vestimenta, que tiene que pagar transporte, puede ser una cifra que va en ascenso a ver si algún día, en vez de tener salario mínimo legal en Colombia, tenemos un salario mínimo vital. Un salario mínimo vital sería el equivalente al costo de la canasta familiar para el estrato bajo, que estaría hoy en 1.600.000 pesos. Doctor Gómez, ¿habría propuesta unificada de todas las centrales? Porque ya veíamos ahí que unos están pidiendo sobre ese 10%, ustedes se van por el 10%. ¿Cómo hacen para unificar finalmente esa propuesta? Bueno, en esta propuesta estamos, la CGT, hablé con el tesorero de la CTC, igualmente están de acuerdo con una propuesta del 10%. Los compañeros de la Confederación Democrática de Pensionados están de acuerdo con esa propuesta del 10%. Por ahora, la CUT no ha establecido una cifra. Tengo entendido que en la Comisión de Productividad plantearon algo, pero no es nada oficial por parte de la CUT, porque esto lo manejan equipos de carácter técnico. Por lo tanto, yo creo que alrededor del 10% está la propuesta y creo que es lo más inteligente, porque nosotros como nos íbamos con una propuesta por debajo del 10% frente a una expresión pública de la ministra y del señor, el senador de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que es un buen ambiente para esto. Este país no le pasa nada si incrementa el salario mínimo en el 10%. No le pasa absolutamente nada. Julio Roberto, pero ¿cómo incrementar el salario mínimo con una fórmula mágica que le sirva y que queden contentas las dos partes? Bueno, esa fórmula tocaría buscar un poquito a Mandrake el mago para ver si o sea, imposible. Un acto de magia. Pero yo quiero decir lo siguiente, es que hoy se liga el incremento en el salario mínimo legal a todo. A multas, se liga a incrementos en arrendamientos, a incremento. No, tendría que dejarse una parte en donde se diga que no necesariamente los demás aspectos de la vida económica del país resulten impactados por esto, porque quien tiene un carro usualmente no gana el salario mínimo legal, o quien está pagando la cuota de un arrendamiento relativamente mediano o alto, tampoco gana el salario mínimo legal. ¿Por qué tiene que ser impactado? Es que toca desligar el incremento del salario mínimo de los demás elementos que lo rodean, mucho más si tenemos en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el convenio que tiene que ver con salario mínimo lo estableció desde 1929, hace 90 años.
Julio Roberto, ustedes, a pesar del buen ambiente, le han pedido al gobierno de este año que no sea un mediador, sino un actor. Exactamente. Es que el gobierno juega un papel muy fácil, ¿no? Entonces, opinen los empresarios, opinen los trabajadores y posteriormente, entonces el gobierno entra en una suerte de arbitraje. No, el gobierno no es un árbitro. El gobierno es un actor de primera línea. Y esperamos que en esta ocasión el doctor Carrasquilla vaya a la Comisión Permanente de Concertación, que vaya y nos plantee cuál es exactamente la situación, porque es una discusión en medio de una reforma tributaria que empobrece aún más a la gente de abajo y que proletariza a la misma clase media. Es decir, hoy en día la clase media está desapareciendo en el país, porque ¿qué es clase media? Una persona que tiene un ingreso decente, 7, 8 millones de pesos, que tiene con qué tener 2 hijos en un establecimiento educativo, no necesariamente de lo más caro, que pague una cuota de un apartamento, la cuota de un carro, que a la hora de la verdad nada de eso es de uno, porque en definitiva todo se convierte en impuestos en este país. Entonces también lo que tiene que mentalizarse el señor presidente de la República, se lo quiero decir muy amigablemente al doctor Iván Duque, es que se pongan en los zapatos de quienes devengan el salario mínimo legal. Y según el propio Banco de la República, hay más o menos 7 millones de colombianos que devengan por debajo del salario mínimo legal. De ahí el por qué nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo. Pues Julio Roberto, gracias por acompañarnos y éxitos en la reunión. Ahora que les vaya muy bien. Bueno, Dios quiera que todo salga muy bien y que quienes tienen sepan que tienen que irradiar hacia quienes no tienen ninguna posibilidad de vivir con dignidad en este país. Muy amable, muchas gracias.